Capítulo 1 de Primera de Crónicas. Adam, Seth, Enosh, que ni siquiera empieza así como es la genealogía. Entonces vemos que de una vez empieza diciendo nombre tras nombre. Empieza con la genealogía de Adam. Obviamente el primer hombre. Y imagino que sí diré algunos detalles a través de este capítulo, pero al final vamos a ver ya significado tras significado para ver el punto del mensaje aquí. Adam, Seth, Enosh, Cainán, Mahalalel, Yared, Hanok, Metushalén o Metushalach, como ya les he dicho, Lemech, Noach, Shem, Ham y Afet. Esos son los primeros 4 versos que nos llevan desde Adán hasta Noach y sus 3 hijos, quienes se salvaron en el diluvio. Entonces, a partir de Noach y a través de estos 3 hijos, Shem, Ham y Afet, fue que vinieron todas las naciones después de él. Y también, al ser Adán el primer hombre y Noach el que reinició todo, y también el antepasado de toda la humanidad, al igual que Adán, entonces Adán y Noach son una representación del primero y el último, ¿verdad? Recuerden que Yahushua dijo la venida del Hijo del Hombre, que es el último, sería como los días de Noach. Entonces el último es como Noach. Yahushua es el postrer Adán, ¿verdad? Dice la escritura. Entonces aquí desde Adán hasta Noach es una representación de Yahushua el primero hasta el testigo como Moshe, que es el último. Entonces los 3 hijos de Noach, Shem, Ham y Yafet, representan los 3 grupos que van a entrar al milenio y a la eternidad. Shem serían los 144,000 que tienen el nombre, que es el significado del nombre Shem. Ham, que representaría las naciones, ahí se podría ver como los que se van a ir al fuego o las naciones que van a poder entrar por la misericordia de Yahweh. Y Yafet, que significa que representa a los muchos, significa abierto y representa a los muchos para quienes se va a abrir el reino una vez que sean justificados a través de la resurrección. Entonces, el que Noach haya tenido 3 hijos se conecta con esos 3 grupos que entrarán: los pocos, los muchos y las naciones. Shem, Yafet y Ham. Noach como el último, el hijo del hombre. Adam como Yahushua, el postrer Adán. Vemos que hay 8 entre Adam y Noach, ¿verdad? Adam sería el primero, Noach sería el 10º, entonces hay 8 en el medio, como el nuevo comienzo que habría después de haber venido, o una vez que viniese el último, como Noach. Entonces hay 8 entre ellos 2, hace 10 claramente desde Adam hasta Noach. Noach siendo el 10º, que como sabemos representa perfección celestial. De ahí que se cumpliera ese periodo que funcionaría como un reflejo profético de la historia de la primera y segunda manifestación de Yahweh en la tierra, entre otras cosas. Entonces, dice el verso 5: los hijos de Yafet, Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Meshech y Tiras. Los hijos de Gomer, Ashkenaz, Rifat y Togarma. Que hay un nombre interesante que es Ashkenaz, que es de donde vendrían los Ashkenazis. Eso también es un término que se utiliza para referirse a Alemania. Entonces algunos dirían son los alemanes, una gran posibilidad. Y lo digo por el hecho de que recuerdan que hay unos judíos que son como los que tienen más control y son llamados los judíos Ashkenazi. Ahora, según lo que ellos dicen, los judíos se hacen llamar judíos Ashkenazi porque fueron los que estuvieron en Alemania cuando sucedió lo de Hitler. Entonces salieron de Alemania, entonces los llaman judíos Ashkenazi. Sin embargo, es muy particular que tengan ese título y que sean los que más control tienen, y otro montón de razones, junto con el hecho de que la escritura habla de los que dicen ser Yahudim y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás, puesto que
Al ser judíos Ashkenazi, llamarse así y ser la única eh, que se menciona, ¿se acuerdan que les he dicho cuando se hace un examen de ADN para ver de dónde viene uno? Esa es la única que se toma en cuenta como judía. Y muchas cosas indican que no serían descendientes de Israel. Entonces, una posibilidad es que fueran descendientes de Ashkenazi, ¿verdad? Ashkenaz, y ahí vemos que claramente no serían entonces descendientes de Jacob, puesto que Ashkenaz viene de Jafet y Jacob vino de Shem. La otra posibilidad también se conecta con los nombres que menciona aquí, Togarma, Meshech, Magog. Esos nombres son nombres que se mencionan en Ezequiel, profetizando lo que pasaría en este tiempo final, cuando se levantaría Gog y Magog y todo eso. Y esas tierras se dice son por ahí Rusia, Turquía. Bueno, hay otras más que aparecen también en Ezequiel, que serían Libia, eh, Etiopía. Pero Turquía es clave. Y ahí mismo está el área de los házaros, las montañas del Cáucaso, que fueron los házaros que se convirtieron al judaísmo y son los antepasados de muchos de los que hoy en día dicen ser judíos. Pero los házaros no eran descendientes de Israel, entonces ahí tenemos otro grupo que dice ser judío y no lo es genéticamente. Se convirtieron porque no querían hacerse ni cristianos ni musulmanes, que eran las naciones que los rodeaban, entonces se convirtieron al judaísmo y eran una nación de guerreros, también de eh, bueno, muy, ¿cómo se les podría decir? Porque guerrero yo creo que es una palabra de mucho honor en cierta manera, por más que haya sangre y demás, pero honor, mientras que ellos eran más tramposos y así, eso es parte de lo que llegaron a utilizar para llegar a conquistar el mundo entero, era con los bancos y otro montón de cosas que se le echa la culpa a los judíos, pero repito, no son descendientes de Israel, entonces no son judíos, son otra cosa, por ende no es antisemita que lo diga. Entonces pueden investigar de un libro que se llama La Treceava Tribu o Decimotercera Tribu, eh, donde se habla de los házaros, como fueron un grupo que se convirtió al judaísmo y no son israelitas y son muchos de los que tienen hoy control. Y hay quienes los han llegado a conectar a estos házaros directamente con Magog. Entonces hay quienes dicen que los házaros son el verdadero Magog. Y eso cabe la posibilidad porque, repito, son los que tienen mayor control hoy en día usando el Illuminati y todo eso. Entonces, particular el nombre Ashkenaz ahí, que es el nombre que se utiliza para los judíos Ashkenazi, y como hay muchos que dicen ser israelitas y no lo son. Bueno, no dicen ser israelitas, dicen ser judíos, pero la gente hace la conexión y piensa que judío es ser israelita. No es así. Los hijos de Gomer, Ashkenaz, Rifad y Togarma. Los hijos de Yaván, Elisha, Tarshis, Tarsis, que sería España. Hay quienes tienen otro lugar en mente, o sea, que tienen otra opinión. Kitim, que sería el área donde estuvo Roma, donde se originó Roma. Pero como he dicho, los edomitas se convirtieron en los romanos porque fueron los que la habitaron, esa tierra de Kitim. Y eso después lo vamos a ver en Yashar. Y Dodanim, los hijos de Cam, Cush, que es Etiopía, Mizraim, que es Egipto, Fud, que es Libia, y Canaán, que es la tierra que después nos dieron a nosotros, ¿verdad? La tierra de Israel. Recordemos que Noah maldijo a Canaán con ser esclavo de Shem y Jafet. Y Jafet sería siervo de Shem. Como sabemos, los esclavos no tienen posesión. Lo que sea que los esclavos tengan como propiedad le pertenece en realidad al amo del esclavo. El dueño del esclavo es el dueño de lo que sea que el esclavo tenga en su posesión. Y esa es una de las razones por las que legalmente la tierra de Canaán nos pertenece. Porque ellos fueron hechos esclavos. Y por ende la tierra de Canaán no era de Canaán, era de Shem, el amo de Canaán. ¿Está claro? Y de Shem es que vino Israel como la nación principal. Entonces dice los hijos de Cam, Cush, Mizraim, Fud y Canaán. Los hijos de Cush, Seba,
Havila, Sabta, Ramá y Sabteca. Y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Cush engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Mizrayim engendró a Ludim, Ananim, Lehanim. Vean cómo la escritura llega y hace un pequeño, como paréntesis cuando menciona a Nimrod. Aparte de Nimrod está diciendo nombre tras nombre tras nombre tras nombre, pero cuando llega a Nimrod hace un paréntesis. Entonces vemos que Nimrod tiene importancia histórica y profética. Histórica porque fue el primero en rebelarse abiertamente y directamente contra Yahweh. Obviamente, como las pasadas me pusieron, pero no fue Caín el primero. Si vamos a hablar de quién fue el primero en rebelarse, podríamos decir Adán, porque comió el fruto. Podríamos decir Eva, que fue la que le dijo a Adán que comiera. Pero yo estoy diciendo rebelión directa y abiertamente, ¿verdad? Ellos lo hicieron siendo engañados, ya sea por las pasiones de la carne, por el deseo de ser como Elohim, por lo que le dijo la serpiente, etcétera, etcétera. Mientras que Nimrod simplemente dijo: yo estoy en contra del poderoso de la tierra, porque mandó el diluvio. Entonces empezó a convencer a todo el mundo, que en ese tiempo no había naciones, a todos los descendientes de Noaj, y les dijo que hicieran la torre de Babel para entrar al cielo y tomar control del cielo y quitar a Elohim y todo lo demás, y evitar que volviese a ser un diluvio, y que si había otro diluvio poder subir a la torre y no ahogarse. Entonces él fue el que se reveló de esa manera tan directa, y por eso lleva ese lugar, y proféticamente representa a la bestia, el líder mundial de Apocalipsis 13, la bestia que sale del mar, el líder mundial, repito. Entonces dice: los hijos de Cush, Seba, Havila, Sabta, Ramá y Sabteca. Y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Cush engendró a Nimrod. También interesante que primero menciona hijos de Cush, Seba, Havila, Sabta, Ramá y Sabteca. Ya se me hizo un destrote. Sí, 5, ¿verdad? Pero después agrega Nimrod. El hecho de que dice: este llegó a ser poderoso, este llegó a ser un gibor, es algo que algunos escritores han tomado como evidencia de que él llegó a convertirse en un híbrido, que era un ser humano normal, y que a través de un ritual en el que habría bebido sangre, según algunas teorías, repito, y también habría que ver de dónde venía esa sangre, porque hay teorías del origen de esa sangre, pero en sí que hizo un ritual satánico a través del cual él llegó a convertirse en un Nephilim, o se podría decir en un Rephaim, o sea, el espíritu de uno de los Nephilim que había muerto, uno de los gigantes que había muerto en el tiempo de Noah, volvió a entrar al mundo a través del cuerpo de Nimrod, y así este se convirtió en un Gibor, o en un poderoso. ¿Estamos? Esa es una gran posibilidad, lo del Rephaim, el espíritu maligno entrando en Nimrod, es una gran posibilidad. Lo del ritual no me extraña en lo absoluto, el de entregarse, ¿verdad?, a Satanás para tener autoridad en el mundo, desde el principio ha sucedido, entonces no me extrañaría. Pero sí, también se podría entender que él llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Se puede referir a esa rebelión con la cual el enemigo lo ayudó para convertirse en líder mundial. Entonces llegó a ser el primer líder de todo el mundo alejado de Yahweh, porque el primer líder de todo el mundo fue Adán, después fue Hanok, ¿verdad? Y hubo otros, Noah, y otros que eran los que llevaban el título Melquisedec. ¿Recuerdan que habíamos hablado? Entonces los verdaderos líderes del mundo fueron los que seguían el orden de Melquisedec que Yahweh estableció, rey de justicia, que era rey sacerdote. Pero el hombre se empezó a alejar de Yahweh e hicieron su propio rey, de los cuales el primero principal habría sido Nimrod, y por ende representa a la bestia, que se va a levantar en contra de Yahweh con nombres de blasfemia y todo eso, como vemos en Apocalipsis 13. Repito, particular también que este nombre aparezca aquí aparte. Primero menciona a Seba, Havila, Sabta, Ramá y Sabteca, y después Cush engendró a Nimrod, lo pone ahí de sexto, que también verá obviamente el número 6 está relacionado con el 666, que es el número de la bestia, el día en que se hizo al hombre. En este caso este es el hombre que se rebeló contra Yahweh. El líder mundial vendría al final del sexto milenio, y demás detalles ahí del número 6, que también lo conectarían incluso con Saturno, que lo ponen de número 6, ¿verdad?, en la historia que nos han enseñado de los planetas. Y
Saturno representa a Samael, que es el ángel que está detrás de la bestia, el líder mundial. Así como el primer ángel en revelarse, la primer bestia de Apocalipsis 13. Están relacionados. Entonces Cush engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. También una de las maneras en que este habría llegado a ser poderoso en la tierra fue porque recuerdan que Yahweh le dio a Adán unas vestimentas. Esas vestimentas le daban autoridad a Adán y hacían que los animales se inclinaran ante Adán, lo respetaran, no lo tocaran. Estas vestimentas se pasaron de Adán hasta Hanog, hasta Noah. Cuando llega Noah, él se las lleva en el arca, y ahí en el arca Cam se las robó y se las dio a Cush, y Cush se las dio a Nimrod. Entonces Nimrod con esa ropa se hizo un cazador como ningún otro, porque todos los animales se ponían ahí, ¿verdad? Entonces esa fue una de las formas en que llegó a sorprender al mundo, y todo el mundo pensaba que Nimrod era muy especial, que era como un Elohim, por el hecho de que todos los animales se comportaban así con él. Esas ropas después Esaú se las quitó cuando lo mató a Nimrod. Una vez que lo encontró solo en el campo, aprovechó y lo mató, le robó la ropa y se la llevó a su mamá, Esaú, y su mamá la guardó, Rivka, y después ella se la dio a Jacob para que Jacob entrara y tomara la bendición. Entonces, por decirlo así, la ropa volvió al dueño original, o al que le pertenecía en realidad. Uno podría decir que el original era Adán, pero me refiero a su descendiente, el que sí la merecía. Dice después, Mizraim engendró a Ludim. También otra cosa que quiero decir, que va a ser importante para cuando veamos lo de los nombres, los significados de los nombres y ver el mensaje ahí. Vean cómo dice: los hijos de Cush, Seba, Javila, Sapta, Ramá y Sapteca. Menciona a Ramá de cuarto, pero después dice los hijos de Ramá, ¿verdad? No empieza a dar los hijos de Seba o siquiera los hijos de Sapteca, sino de uno que está en el medio de la lista. Después viene que Cush engendró a Nimrod, y después empieza a hablar de Mizraim, que fue el segundo de los de Cam. Entonces mi punto es que no lleva un orden exacto, y eso tiene que ver con el mensaje que Yahweh nos quiere dar a través de cada significado. Después ese orden sí es necesario, ¿verdad?, para poder entender el mensaje. Dice entonces: Mizraim engendró a Ludim, Anamim, Lehavim, Naftuhim, Patrusim y Kashluhim. Es el antepasado de Kashluna. Era un ladronim. Patrusim y Kashluhim. De estos salieron los filisteos y los caftoreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Ged, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arvadeo, al Semareo y al Hamateo. Los hijos de Shem, entonces hasta ahí, ¿verdad?, llegaron los hijos de Cam. Vean que similar a Génesis, también otra cosa, con eso mismo del orden. Por algo Yahweh nos da este orden de los nombres. Es necesario para entender el mensaje que se nos va a dar. También cuestiones de importancia, como la importancia de saber que Nimrod fue el que se convirtió en un poderoso. Entonces hace paréntesis. Y como cuando mencionan los descendientes de Noah, dice Shem, Cam y Jafet. Pone a Shem de primero, a pesar de no necesariamente ser el primogénito, pero sí el más importante. Con eso hay diferentes teorías también, deducciones que se sacan de quién habría sido primero. Bueno, de hecho eso ya lo habíamos visto antes con la genealogía y las edades que daba de cada uno, cómo se podía eso determinar. Creo que lo vimos en Yashar. Entonces, a pesar de que menciona los hijos de Noah, Shem, Cam y Jafet, primero menciona los hijos de Jafet, después los hijos de Cam. Entonces vean cómo ahora sí va al revés. Dice Shem, Cam y Jafet, los hijos de Jafet, los hijos de Cam, y ahora va con los hijos de Shem. Dice los hijos de Shem: Eilam, Ashur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Hul, Geter y Meshek.
Entonces, Ashur, que fue donde vinieron los Ashurim, los asirios, Ashur como tal, se dice, él en sí fue apartado. De hecho, se apartó de Nimrod cuando él quiso hacer la Torre de Babel. Él habría sido el único, además de Abraham, que no formaron parte en esa construcción. Entonces Yahweh le habría dado honor y estima a Ashur por tomar esa decisión. Y se dice que, al menos una de las opiniones judías, de que por ese honor que se le otorgó fue que el Aleph Bet hebreo, que hoy en día se le llama moderno, ¿verdad? El que se utiliza más comúnmente, sería llamado el Ashurí. O sea, el idioma sería el idioma hebreo por honor a Eber, pero el alfabeto Ashurí por honor a Ashur. Entonces, de Shem, Eilam, Ashur, Arfaxad, Lud, Aram. De Aram salió el arameo. Uz, Hul, Geter y Meshek. Arfaxad engendró a Shelah y Shelah engendró a Heber. Y a Heber le nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra. ¿Verdad? Que fue dividida en naciones. Las lenguas fueron cambiadas, se dividieron por naciones. Y a los descendientes de Cam se le dieron las partes calientes de la tierra. A los descendientes de Yafet se le dieron las partes frías de la tierra. Y a los descendientes de Shem las intermedias, ¿verdad? Las tropicales, se podría decir. Por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Yactán. Yactán engendró al Modad, Selef, Hazarmavet, Yerá, Adoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Javila y Yobab, todos hijos de Yactán. Shem, Arfaxad, Sela, Heber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Terach y Abraham, el cual es Abraham. Entonces vemos aquí como que vuelve a empezar con la línea de Shem para ya separarla y marcar exactamente de quiénes vino Abraham. Entonces anteriormente habíamos visto los hijos de Shem, Elam, Ashur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Hul, Geter y Meshek. Pero vean cómo ahora se empieza a ir por una línea, la de Arfaxad, para llegar a Abraham, que también en cierta manera es como lo que les he mencionado anteriormente, de cómo a partir del inicio, a partir de Adán, Yahweh estaba buscando como en el barro, ¿verdad? El hombre fue hecho del barro, algo valioso, y fue hasta que llegó Abraham que encontró una perla en medio del barro, y por eso se llega a enfocar en la perla y deja el barro de lado, como en cierta manera, así como cuando llega a esta línea se enfoca en Abraham y deja otras líneas que podrían haber seguido claramente. Entonces, también algo más quería ver. Noah era el 10º, Shem 11. Después viene Arfaxad, que sería 12º, después 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí en esta línea. Entonces Shem, Arfaxad, Shelah, Heber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Terach y Abraham, el cual es Abraham. Y vea cómo ahí pone Abraham, que fue el nombre original, pero Yahweh se lo cambió a Abraham cuando hizo el pacto con él, y por eso aquí se especifica. Dice después, los hijos de Abraham, Yitzhak e Ismael. Y estas son sus descendencias. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Keidar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masá, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Kedeimá. Esos son los hijos de Ismael. Y Keturah, concubina de Abraham. Recuerdan que después de que murió Sara, ¿verdad? Abraham tuvo a Yitzhak con Sara, Ismael con Hagar. Después la escritura nos dice que al morir Sara, Abraham se casa con Keturah, que por cierto en el judaísmo dicen que Keturah era otro nombre de Hagar, pero según el libro de Yashar no parece ser así. El libro de Yashar parece indicar una mujer diferente, y la opinión judía dice que era la misma.
Y creo que aquí esto también se diría de alguna manera, o se entendería, pero vemos que pone a Keturah, concubina de Abraham, después de mencionar a los que tuvo estando con Agar y Sara. A pesar de eso también vean que, bueno, igual que, más bien, a pesar de que Ismael fue el primer hijo que tuvo en cuestiones de tiempo, ¿verdad? Cronológicamente Ismael fue el que vino primero al mundo. Vean que Isaac se pone de primero aquí porque es más importante, fue el hijo de la promesa. Entonces dice, y Keturah, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, Yaxán, Medam, Madiam. Recuerdan que habíamos visto esto en el Shabbat, cuando vimos lo del libro de Yashar. Isbac y Shua. Los hijos de Yoxán, Seba y Dedan. Los hijos de Madiam, Efa, Efer, Hanok, Abidá y Elda. Todos estos fueron hijos de Keturah. Abraham engendró a Yitzhak. Entonces vean, una vez más es como que en cierta manera como que saca de en medio rápidamente las genealogías de los que no van a llevar a Israel, ¿verdad? Porque dice Isaac, Ismael, y después Keturah tuvo este montón, pero de Yitzhak vinieron estos y ahora viene toda la historia con los hijos de Yitzhak, Esaú y Jacob. Abraham engendró a Yitzhak, que en la línea que estábamos llevando, ¿verdad? Abraham sería el 20, por ende Yitzhak el 21, que es el valor numérico de Eye, como Eye Asher Eye, yo seré. Y recuerden que Yitzhak representa la primera manifestación de Yahweh en la tierra, como Yahushua. Abraham engendró a Yitzhak, y los hijos de Yitzhak fueron Esaú y Israel. Bueno, Esaú y Israel. Vean que particular que no menciona el nombre de Jacob. De una vez ya lo menciona con el nombre elevado, de estima o de recompensa que se le dio por vencer a hombres y Elohim. No solo eso, también verá que es algo que vemos a través de la escritura, que a diferencia de Abraham, cuyo nombre se cambió completamente a Abraham, y aquí lo vemos puesto que dice Abraham, el cual es Abraham. En el caso de Jacob, a él se le añadió el nombre de Israel, no es que se le quitó Jacob y se le agregó Israel, sino que, no es que se le quitó y cambió por Israel, sino que se le añadió el nombre de Israel. Por eso Jacob y Israel se menciona constantemente a través de toda la escritura, y eso representa los dos mantos del último, los dos, el hecho de que vendría como hijo pródigo y después se convierte a lo correcto, el hecho de que habrían un pueblo de carne y uno de espíritu, que estarían los pocos y los muchos, y otro montón de factores que se pueden ver ahí de por qué esos dos nombres para Jacob, mientras que a Abraham se le cambió completamente a Abraham, a Sarai se le cambió completamente a Sará, pero en el caso de Jacob se mencionan ambos, solo que aquí se menciona a Israel por el honor que ese nombre representa. Dice, los hijos de Esav, Elifaz, Reuel, Jeús, Haalam y Koraj. Los hijos de Elifaz, Teimam, Omar, Sefo, Gatam, Keinaz, Timna y Amalek. Los hijos de Reuel, Nahat, Será, Samá y Misah. Los hijos de Sheir, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Dishan. Los hijos de Lotán, Jorí, Jomam y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal, recuerdan, Timna era importante, aunque viniera de esa línea, recuerdan que fue la que habíamos visto en Yashar, que Jacob la rechazó cuando ella quiso seguir la fe de bueno, no de Mashiach en ese momento, pero la fe de Israel, al poderoso de Jacob, y se le rechazó por la línea de la que venía. Entonces se terminó casando con el hijo de Esaú, del que vino Amalek, y eso fue castigo para Israel. Por eso Amalek fue uno de los peores enemigos de Israel, y Yahweh dijo que eventualmente lo borraría de la faz de la tierra por todo el mal que hizo. Pero repito, fue un castigo por haber rechazado a esa mujer. Los hijos de Lotam, Jorí, Jomam y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal, Alban, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón, Ajá y Aná. Dishón fue hijo de Aná, y los hijos de Dishón, Amram, Esban, Itran y Kerán. Los hijos de Ezer, Bilán, Saaván y
y a Acán, los hijos de Dishan, Uz y Arán. Aquí donde dije Bilán, en realidad yo creo que habría que verlo en hebreo, pero más seguro sería Bilhan, para que no se crea que es Bilam el falso profeta, ¿verdad? Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom. Vean, Edom, que era apodo de Esaú, significa rojo. Y también vemos que dice, antes que reinara rey sobre los hijos de Israel. Entonces los hijos de Edom tuvieron reyes antes que Israel tuviera reyes. Esto fue también parte de la profecía que se le había dado a Rivka de cómo llegaría a funcionar o llegarían a darse esos dos pueblos que vendrían de ella. Esaú representaría esta realidad, se le daría todo lo de esta realidad, a Jacob todo lo de la realidad que viene, el mundo por venir. Por eso Esaú tuvo reyes primero, entre otros factores, sin duda. Entonces dice, estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinara el rey sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, es de ahí de donde terminó viniendo Bilam, el que les decía ahora. Y el nombre de su ciudad fue Dinabá. Cuando murió Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Hay quienes dicen que este Jobab es Job. Y recuerdan que se dice en el judaísmo que Job era el rey de Bosra. Cuando él pasó por todo lo que pasó en el libro de Job, se dice que era el rey de Bosra, y eso se conecta con lo que he dicho acerca de Yahweh, que viene como rey de Bosra en Isaías 63. Entonces, interesante que aquí diga que era de Bosra. Cuando murió Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Será, de Bosra. Pero repito, eso es una opinión de algunos. No estoy diciendo que de fijo literalmente es él, porque cuando se habla de Job en el libro, no se dice su genealogía. Entonces, cuando murió Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Será, de Bosra. Cuando murió Jobab, reinó en su lugar Husam, de la tierra de los Temanitas. Cuando murió Husam, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad. Vean algo interesante que después también vamos a ver en Yashar, y que quizá le puede dar, bueno, cuando lo veamos en Yashar ahí se confirmará lo de este Jobab. En el libro de Yashar vemos que los hijos de Esaú, al ser tan malos, no confiaban en nadie de su familia para que reinara sobre ellos. Entonces ellos ponían reyes de otras naciones sobre sí mismos, ¿verdad? Lo cual no tiene ninguna lógica, pero muestra cuán malos tenían que ser, como para que no confiaran en ninguno de sus hermanos. Y en cierta manera lo vemos aquí, puesto que cuando empieza a hablar de los reyes, menciona reyes de otros lugares, de otras y de otras familias, puesto que no menciona, uno esperaría que mencionara los mismos que acababa de mencionar en la genealogía de Esaú, pero empieza a mencionar a otros, como a Bela, hijo de Beor, que repito es de donde vino Bilam. Entonces dice, estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que reinara rey sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad Dinabá. Cuando murió Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Será, de Bosra. Cuando murió Jobab, reinó en su lugar Husam, de la tierra de los Temanitas. Cuando murió Husam, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madiam en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Avit. Cuando murió Hadad, reinó en su lugar Samla de Masreca. Cuando murió Samla, reinó en su lugar Saúl de Rehobot, que está junto al Éufrates. Cuando murió Saúl, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Akbor. Cuando murió Baal-Hanán, reinó en su lugar Hadad, el nombre de cuya ciudad fue Pai. Y el nombre de su mujer, Mehetabel, hija de Matred, hija de Mezab. Cuando murió Hadad, sucedieron en Edom los jefes Timná, Alba, bueno, allá serían un montón más, Timná, Alba, Getet, Aholibama, Elá, Pinón, Keinaz, Temam, Mibsar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom. Y bueno, los estaba contando porque vemos en otro capítulo de la escritura donde se mencionan los que vendrían de Saúl. Se da un número diferente, pero es por el hecho de que aquí se mencionaron estos últimos al final.
como jefes. No menciona necesariamente que fueran reyes, pero sí tenían autoridad. Timna, Alba, Geteda, Holibama, Elá, Pinón, Keinas, Teimam, Mipsar, Magdiel e Iram. Esos fueron los jefes de Edom. El que venció a Midian en el campo de Moab. Eso fue cuando Midian vino a pelear contra Moab y el rey de Edom fue para ayudar a Moab. De ahí se aprende que Midian y Moab estaban en conflicto el uno con el otro, pero en los días de Bilam hicieron shalom, hicieron la paz para colaborar en contra de Israel, que es una de las cosas que Yahweh les reclama. Después aquí lo que dice es de la hija de Mezahab. Mezahab, que es el nombre que aparece ahí como Mezahab, significa del oro, o se podría traducir como, bueno, sí, lo traducen en la concordancia como aguas de oro, Mei, o Mei Zahab, pero se podría ver como, bueno, Mizahab, que sería la fuente del oro, o Mazahab, que sería cuál o qué es oro, lo cual implica que era rico. Y el oro era considerado como si fuera nada en sus ojos. Entonces, para este hombre, Mezahab, que era tan rico, se diría que el nombre que se le daba era porque para él el oro no era nada. De tantas riquezas que tenía, el oro a él le valía nada. De todas maneras, estoy casi seguro que el comentario era otro. De todas maneras, ya lo leí, pero bueno. Aquí pone, Mezahab es otro nombre de Matred. Rashi explica por qué se le da este nombre adicional. Y en esto Rashi está en desacuerdo con el Targum Onkelos, que interpreta el nombre como un trabajador de oro, alguien que trabajaba con el oro. Y con Ezra, que sugiere que Mezahab era la esposa de Matred, y que el verso da los nombres de la madre y el padre de Mehitabel, al decir Mehitabel, hija de Matred, hija de Mezab. Entonces hay quienes dicen que Matred y Mezab eran padre y madre, otros que dicen que Mezab, Rashi dice que Mezab era un apodo de Matred, que era demasiado rico, entonces veía el oro como si nada. Y Targum Onkelos, que pone Mezab como alguien que trabaja oro, que podría ser ya sea como a lo que se dedicaba, o simplemente el significado de ese nombre. Espero que haya sido en Yashar donde haya mencionado lo que tengo en mente, porque sí recuerdo una razón extra de por qué se menciona aquí la mujer de este hombre. Tenía que ver en parte con, no sé si era que todos los anteriores solían tener muchas esposas y este fue uno que llegó y cambió eso y tuvo solo una esposa y por eso se le daba ese respeto. Pero también había algo que tenía que ver con cómo después de este que tuvo esta esposa, por alguna razón todo cambió, porque vemos que fue el último rey, después de él vinieron jefes y en algo tuvo que ver esta mujer, pero sí, tristemente no lo tengo completamente claro. Dice aquí, sé que Saúl volvieron las ropas que eran de Adán, pero además de que Jacob las tomó para recibir la bendición, ¿se sabe después en manos de quién quedaron? ¿Hay algún texto que lo diga? No, mi hermano, hasta el momento no me ha salido nada que diga a dónde terminaron. Yo, bueno, como dije, volvieron a las manos de Jacob, que sería el que de verdad las merecía o debería tenerlas. Entonces, quizá se mantuvieron ahí ya después de eso. Las mantuvo y las siguió pasando. Y digamos, la única conexión que veo que me parece interesante, pero no necesariamente así sea, es con la túnica que le quitaron a Yahushua, que era muy especial y que era tan especial que la rifaron, tiraron suertes por ella, ya que no la podían romper puesto que era de un solo tejido. Entonces sería sorprendente si hubiese sido esa misma, ¿verdad? Que hubiese pasado hasta llegar al Mesías, que era al que le pertenece.
Entonces sería muy sorprendente, aunque no me extrañaría por el poder de Yahweh, pero no hay nada que específicamente diga que así fue, entonces tampoco lo enseño como una verdad fija. Entonces voy a ver los nombres. Para los que no sepan lo que estoy por hacer, recuerden que todos los nombres tienen significados. Los nombres que aparecen en la escritura son muy importantes, por algo Yahweh los utilizó en la historia y en la escritura, ¿verdad? Hay veces donde no menciona el nombre de una persona para no darle honor, además de que al estar ese nombre ahí agregaría un significado que cambiaría el mensaje que Yahweh nos quiere dar a través de las definiciones de los nombres. Entonces, como hay 4 niveles de interpretación, en el nivel más simple, cuando aparece una genealogía, obviamente se nos está diciendo quién es hijo de quién, genéticamente. Pero en el sentido más profundo de interpretación, Yahweh incluye los nombres en las genealogías para darnos un mensaje a través de los significados de los mismos. Entonces, en este caso que vimos un capítulo que eran solo nombres, vamos a ver ahora los significados nombre por nombre, leyéndolo como si fuera un mensaje que Yahweh nos está dando ahí, que repito, esa es la interpretación más profunda, en este caso, de cuando aparecen genealogías, y así vamos a poder ver un reflejo profético, una historia, una revelación que Yahweh nos quiere dar a lo largo de este capítulo, y lo vamos a hacer con los demás capítulos que tengan estos nombres. Ahora, esto empieza con Adam, Shet, Enosh, Kenan y demás que ya vimos. Y quiero que noten especialmente, bueno, todo va a ser poderosísimo, pero que noten especialmente los primeros 10 nombres que nos llevan hasta Noach. Los primeros 10 nombres, desde Adam hasta Noach, ya con solo eso revelan la venida de Mashiach a la tierra, puesto que Adam significa hombre. Recuerden que Dam es sangre, Edom es rojo. Entonces Adam es hombre de sangre roja, que fue sacado del suelo, que es Adamá. Entonces, por eso el nombre Adam, porque fue sacado del suelo. Por eso la sangre es roja, porque era tierra roja. Y por eso sangre es Dam. Entonces el nombre Adam se podría ver como hombre sacado del suelo de tierra roja, pero nada más voy a decir hombre. El hombre sustituto, que es Set, y esta es una de las cosas que me pasan, según yo, para que no se enreden o para que entiendan lo que estoy diciendo, pero puede hacer que se vuelva más tedioso. Entonces voy a tratar de no mencionar cuál nombre es cada significado para que no se haga un enredo. Nada más voy a decir los significados. Si alguno quiere saber cuál nombre era X significado, pues me dicen y con gusto les digo. El hombre sustituto de la humanidad. A ver si voy a tener que explicar, como en este caso. Enosh significa humano. También lo traducen como hombre mortal. Adam nació con vida, o fue creado con vida, que no se le iba a acabar a menos de que desobedeciese. Una vez que desobedece, entra la muerte al ser humano. Y ahí es donde viene Enosh, que representa a un hombre mortal. Entonces, el hombre como sustituto del humano para obtener posesión de la alabanza del poderoso, descendería a ser dedicado, y con su muerte enviaría el poderoso descanso. Metushelach significa con su muerte lo enviaré. Lemech, poderoso. Noach, descanso o reposo. Hanoch es dedicado. Yared es descender, él descendió. Mahalalel, la alabanza del poderoso. Kenan es posesión. Entonces, Adam, el postrer Adam, Yahushua, vino a dar su sangre, Dam, que es roja, como sustituto, Set, por el humano, Enosh, para que
llegara a tener posesión de la alabanza del poderoso, o sea, para que llegara a tener la forma de alabar al poderoso, que es a través de Yahushua HaMashiach. Recuerden que Hebreos 13:15 dice que debemos dar sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, un hombre vino como sustituto por la humanidad para dar posesión de la alabanza del poderoso. Al descender y ser dedicado, con su muerte enviaría al poderoso reposo a través del nombre. Ahí eso ya es metiendo Shem, después de Noah que viene Shem. Entonces Yahweh, que no sé si lo notaron, vean cómo en los primeros 11 nombres se nos dice que Yahushua vendría como el sustituto de la humanidad para poder darnos la alabanza del poderoso cuando él descendió y fue dedicado en el madero, y con su muerte Yahweh nos envió un descanso poderoso a través de su nombre. Vean cómo eso se puede decir, son las buenas nuevas en solo los primeros 11 nombres. Y después dice el poderoso descanso a través del nombre, mientras que el lugar caliente o lo caliente sería abierto. Eso es Ham y Afet, lo cual también indica, por un lado, así como se nos da el nombre para ser justificados, por otro lado se abre el infierno, que es un lugar caliente donde van a ser echados los que le rechazan. El descanso a través del nombre, lo caliente será abierto cuando todo sea terminado, completado. Gomer. Bueno, aquí tenemos Magog, Madai. Magog lo ponen como tierra de Gog. Déjenme ver algo aquí rápidamente. Magog, recuerdan, Gog lo traducen como montaña, ¿verdad? Porque era un gigante. Entonces se puede ver como la tierra montañosa o la tierra de Gog, Magog. También al ser Magog se puede ver como, recuerdan que Ma es pregunta, ¿qué o cuál? Entonces Magog se podría ver como ¿cuál montaña? ¿Qué montaña? Recuerden que montaña representa un reino. Eso sería como decir ¿cuál reino? O ¿qué reino es el que va a gobernar en el fin? O también como el mismo Todopoderoso haciendo una pregunta retórica de que no hay reino más que el de él. Y recuerden que en Daniel vemos que Yahweh vendría a través del último y volverá a la gran montaña, el imperio mundial, en un gran valle. Lo va a volver completamente plano y por ende, ¿cuál montaña? La palabra Magog. También el hecho de que diga aquí completo, terminado, Gomer, y después viene Magog, como dando a entender que cuando la historia llegue a estar completa, Magog se levantaría para hacer lo que está profetizado en Salmos, en Ezequiel y en Apocalipsis acerca de Magog y los demás. Entonces cuando sea todo terminado, la tierra del gigante o la tierra montañosa, la tierra de en medio o de media, será llena de vino. Vino es Yaván. En realidad vino es Yayin, pero también aparece como el significado de este lugar, Yaván, que fue el que se convirtió en Grecia. Vean qué curioso que Yaván sea Grecia, puesto que recuerden que la apostasía que ha engañado al mundo entero los últimos 2000 años con el vino de la fornicación de la gran ramera, Yaván como tal significa vino. Entonces se podría decir que la gran ramera ha engañado al mundo con Grecia, con vino. ¿Está claro? Entonces, la gran ramera que se conecta con Roma ha utilizado las mentiras del imperio griego para engañar al mundo entero. De ahí que Yahweh una y otra vez menciona el hierro y el bronce, Roma y Grecia. Entonces, al ser completado la tierra montañosa, la tierra de en medio,
sería cubierta de vino, ¿verdad? Como el vino que va a salir del lagar de la ira. Porque tras de eso había dejado 3 interpretaciones. Y ahorita, vamos a ver. La tierra montañosa y la tierra del medio se llenará de vino que será traído dejando un rastro de deseo. Entonces, en el sentido de lo que estaba poniendo hasta el momento, recuerden que los que van a ser echados en el lagar de la ira son los muchos que no hacen el cambio del nombre, no hacen el cambio de la doctrina en la que están. Muchas de las razones por las que no hacen el cambio es porque se dejan llevar por la carne, se dejan llevar por el deseo de ser aceptados por la sociedad, por la iglesia a la que asisten, etc. Entonces es interesante que diga la tierra montañosa, la tierra de en medio. Y bueno, ahí estoy metiendo la parte, estoy metiendo una palabra porque entre tierra de en medio y vino no hay ningún nombre, pero sabemos que la tierra se va a llenar de vino con las 7 plagas postreras después de la cosecha, y por eso lo estaba diciendo de la manera que lo estaba diciendo, ¿verdad? La tierra montañosa y la de en medio se llenará de vino que será traído dejando un rastro de deseo, como fuego disperso. Y repito, los que van a morir es por dejarse llevar por el deseo de la carne. No solo los muchos, sino también, con más razón, los de las naciones. Deseo carnal. Además de que en las 7 plagas postreras se va a empezar a dispersar el fuego, como dice aquí, fuego rociado, fuego como disperso, dice aquí en esta traducción. Mi punto es, después de la cosecha, cuando las uvas son echadas en el lagar de la ira y sale vino, sangre como un río que va a cubrir una extensión inmensa de tierra, ahí van a empezar las 7 plagas postreras, entre las cuales el sol va a quemar a muchas personas, la tierra va a ser quemada por fuego, como ahí se menciona fuego rociado o disperso. También, ya que la palabra deseo de tiras estaba antes que esa, se puede ver lo que venía diciendo como la tierra montañosa, la tierra de en medio se llenará de vino que será traído dejando un rastro. Pues deseo rociar fuego hablando, ¿verdad? El deseo de Yahweh de juzgar o castigar a la tierra a través de fuego que va a dispersar por todo lado. Y también particular que diga hablando, que es Rifat, puesto que recuerden que los 2 testigos, uno de los cuales es el último, la segunda manifestación de Yahweh, los 2 testigos tiran fuego de sus bocas, o sea, al hablar van a dispersar fuego. Entonces, rociando fuego, hablando para romperlos, como el poderoso de salvación, que es una piedra preciosa. Ahora, eso por si algo, ¿verdad?, se relacionaría, como dije, con lo de los 2 testigos que sale fuego de sus bocas, pero eso sucede los primeros 3 años y medio. Entonces, por cuestiones de cronología, déjenme revisar aquí rápidamente. Vino también representa gozo, o el pacto de Mashiach que hizo, puesto que levantó la copa de vino y dijo: esta es la copa del nuevo pacto que es derramada por los muchos. El último viene a confirmar el pacto a la tierra. Entonces vamos a ver la tierra montañosa y la de en medio. Con vino que será traído se dejará rastro, pues deseo rociar fuego hablando, ¿verdad? El último viene a confirmar el pacto, dar gozo a los pocos, castigo a los muchos, cambiando agua en sangre, y dejará un rastro a través de su prédica, la cual es como un fuego que desea
esparcir por la tierra a través de su prédica, hablando. Y con eso los romperá el poderoso de salvación, ¿verdad? El que vino como poderoso de salvación hace 2000 años, ahora se manifiesta para traer castigo, por ende los romperá hablando como fuego. Y él es una piedra preciosa, así como, ¿verdad? Yahushua, la piedra angular. Curiosamente, Tarsis, que es piedra preciosa, también se dice que es España. Recuerdan que Jonás, antes de ir a Nínive, fue a Tarsis, España. Y muchos de nosotros, muchos de los que están en América, que son el pueblo de Israel, fuimos traídos de España. Por eso nos llaman hispanos. Entonces también se podría ver ahí una conexión con lo que sucedería en el fin de los tiempos, de donde vendría el último de los dos testigos, el poderoso de salvación como piedra preciosa. Tras de eso, después viene Kitim, que como dije es Roma. Vean qué particular que a nosotros nos llaman hispanos y nos llaman latinos. Hispano de España, latino de Roma. El último vendría como romano, como lo vemos en varias partes de la escritura, representado por Paulus también. Entonces particular que aquí venga Tarshish y Kitim, como si fueran dos naciones o lugares de donde saldría la manifestación de Yahweh. Como piedra preciosa para dar moretones, ¿verdad? A través de golpes espirituales, o de España y de Roma. Vendrían líderes, Dodanim, ¿verdad? Como los dos testigos, de España y de Roma, como piedra preciosa a dar moretones. Vendrían líderes. Aquí se podría decir en medio de la oscuridad, como ladrón en la noche. Recuerdan que el último viene como ladrón en la noche. Y eso lo digo porque aquí dice Cush, que es negro. Entonces, o se podría decir líderes del negro. Recuerden que hay muchos negros de hoy en día que son descendientes de Israel. Por si algo, este Cush no era descendiente de Israel, era descendiente de Cam. Cush significa negro, entonces muy posiblemente, o sea, también así como hay negros descendientes de Israel, también hay negros descendientes de Cam. Como he dicho también, según dicen algunos datos supuestamente históricos, habrían sido los descendientes de Cam los que vendieron a los descendientes de Israel negros, que se habían ido a vivir a África. De ahí las diferencias que tenían entre unos y otros. Entonces los líderes vendrían en medio de la oscuridad, o cuando la generación estaría en la peor forma, ¿verdad? En lo más la generación más pecadora, más maldita, como dice la escritura, que a la generación maldita no le sería dada señal sino la señal de Jonás. Entonces los líderes vendrían en esa generación, la más oscura, como ladrón en la noche, a la tierra de aflicción, o la tierra de los dos límites. Eso es Egipto. Recuerden que Mizrayim significa tierra de límites, pero espiritualmente es tierra de aflicción, como dice la escritura un par de veces. Y al ser tierra de límites, vendría a representar la tierra general, que tiene principio y final, y esos son los límites que Yahweh le puso a la tierra, además de los límites que tiene el domo, ¿verdad? Entonces confirma lo de que líderes vendrían en medio de la oscuridad a la tierra de dos límites, tierra de aflicción, con un arco, siendo humilde, a la tierra baja. Entonces con un arco sabemos que se manifiesta el último. Humilde, puesto que es el testigo como Moshe, y Moshe fue el hombre más humilde. La tierra baja, esta tierra, ¿verdad? El nivel más bajo de las realidades que Yahweh creó, para hacer beber a los que están en el círculo. Aquí es Seba y Javila. Déjenme ver esto rápidamente en el 7. Seba es bebe tú. Y Javila, círculo, pero aquí me puso un par más, ¿verdad? Vamos a ver. Recuerden que la escritura dice que Yahweh está sentado sobre el círculo de la tierra. Entonces cuando dice círculo representa la tierra, también representa el volver a empezar de la historia, como cuando vuelve a empezar el círculo.
Yahushua vino como el primero, el último viene al final de los tiempos a volver a empezar el círculo básicamente e ir por la tierra. Entonces, líderes vendrían en medio de la oscuridad como ladrón en la noche, a la tierra de aflicción, tierra de los límites, este mundo, con un arco, siendo humilde, para dar de beber al círculo, la tierra, para hacer que beban al girar por la tierra o a ir a dar la prédica, al volverse a repetir la historia, y dar un golpe como un trueno al llamar compacto, no compacto pequeño, sino como un pacto, al llamar al pacto o por el pacto. Recuerden que el último, como dice Daniel 9, va a confirmar el pacto. Y recuerden que la escritura de hecho dice que confirma el pacto con muchos. Pongan atención a esta parte que es muy importante. Confirma el pacto con muchos. La escritura dice también, muchos son llamados. Entonces vea como dice aquí que viene a llamar al pacto, como dando a entender que viene a confirmar el pacto con muchos. Porque son a los muchos que son llamados, a los que llamaría para confirmarles el pacto. Entonces, como un trueno, recuerden que el trueno es la voz de Yahweh, Yahushua es la palabra, el último es la voz. Entonces, viene a dar de beber al círculo de la tierra y golpear como con un trueno, y llamará por el pacto a los del país o a los de la tierra baja, viniendo en rebelión, porque Nimrod significa rebelión. Ahora, se puede decir viniendo en rebelión en el sentido de que viene mientras el mundo está en rebelión contra Yahweh, o que como el mundo está en rebelión contra Yahweh, a Yahweh mismo lo ven como el rebelde. Entonces viene como el último y lo van a ver como un rebelde. De hecho, recuerden que Nimrod, que es el reflejo profético de la bestia, es el contrario del testigo como Moshe. El falso profeta es el contrario de Eliyahu. El falso Mesías es el contrario del verdadero Mesías. Entonces, particular que aquí aparezca este término que decía que vendría a llamar con el pacto a los que están en la tierra baja como un rebelde o en medio de la rebelión, para luchar por la aflicción de las aguas. Ahora, Yahushua es el agua de vida, quien pasó aflicción, el último viene a luchar por lo que le hicieron a Yahushua, se podría decir. También las aguas, si hablamos de aguas del mar, representaría las naciones. Entonces podría ser, viene a luchar para causar aflicción a las naciones que se rebelan en contra de Yahweh. Entonces hay un par de formas de verlo. A luchar por la aflicción de las aguas, y como llamas brillantes abrirá la región del sur, es que bueno, esta tiene tres traducciones. Lehavim, que es llamas, conectaría con las llamas de fuego, la prédica. Brillante, porque el fuego, ¿verdad?, da luz. Punta de arma pulida, que se podría conectar con la flecha, con la punta de la flecha que tira con el arco que ya se mencionó. Entonces, y luchará para afligir las aguas, luchará para afligir las naciones con la punta de su arma pulida, como con sus flechas. O luchará por la aflicción que le dieron al agua de vida, viniendo como fuego. Pero ya que menciona ahí la punta de arma pulida, entonces luchará para afligir a las naciones que son como el agua, con la punta de su arma pulida, las flechas, con las cuales abrirá o hará aperturas en la región del sur. La región del sur es la región de la derecha, representa la bendición, lo positivo, lo justo. Entonces, por decirlo así, abrirá bendición para aquellos que pongan atención. Y fortificará, o será fortificado con una corona, ¿verdad? Se convierte en el rey, se le da una corona y un arco, para atrapar peces, porque viene como pescador de hombres, con la doctrina verdadera, y provocar terror
a los que serán rechazados, ¿verdad? Los impíos, y pisoteados por haber trillado la tierra. El orador, que eso es al amorreo del verso 13. Bueno, que como he dicho, el amorreo en el sentido negativo se puede ver como Lucifer, el que habla para acusar. Entonces, en ese caso, al haber dicho para atrapar peces y causar terror a los rechazados y pisoteados, junto con el acusador, se podría decir ahí. Y sí, ya que no hay una palabra entre amorreo y el que sigue, que significa los que habitan en el suelo arcilloso, o sea, ahí se podría decir el orador les hablará, pero es que no quiero incluir eso, sí. A los que habitan en la tierra, o simplemente ahí podría ya empezar otra idea, después de haber dicho será fortificado y con una corona atrapará a los peces y causará terror a los que han sido rechazados y serán pisoteados con el acusador. Los que habitan en la tierra, quienes habitan en tiendas y que están a la cola. Entonces los que habitan en la tierra, quienes habitan en tiendas, serán raídos, se podría decir, como con espina. Cuando me desate y vague con lana noble por la fortaleza con el nombre. Entonces los que estén en la tierra y habitan en tiendas, que eso, ¿verdad?, no necesariamente se refiere a los que literalmente habitan en tiendas de acampar. Por un lado se puede referir al pueblo de Israel, que después de haber estado como cabeza sería puesto por cola, se conecta con los nombres ahí, tristemente por nuestros pecados. Pero también recuerden que la escritura habla de que estos cuerpos son como tiendas de acampar. Entonces podría decir como los que habitan en la tierra en cuerpos humanos serán raídos, ¿verdad?, serán destruidos básicamente como con espinas, que fue lo que le pusieron a Yahushua como corona. Cuando me desate para vagar por la tierra a predicar con lana noble, vestido como rey, por la fortaleza del reino de Yahweh, enseñando su nombre eterno. Que es el paso para ir al recto, ¿verdad? Yahweh, que es justo, curiosamente es a través del nombre de Yahushua, que es el camino para la vida eterna. Entonces, nombre, eternidad y un paso para ir recto. Después, al llegar al límite, será la lucha. Recuerden que una vez que matan a los dos testigos, el último asciende al resucitar y lucha contra Heilel, sacándolo del cielo en Apocalipsis 12. Entonces, al llegar al límite, será la lucha en un lugar exaltado o con el que sea exaltado. Entonces, el nombre que sigue es Utz, que parece como arbolado, se refiere a algo con madera, enmaderado se podría decir. Utz viene de Etz, que es árbol. Entonces, para luchar en un lugar exaltado, puesto que la lucha va a ser en el cielo, luchar contra el que se ha exaltado, el poderoso de este mundo. Bueno, recuerden, Yahushua lo colgaron de un madero, de un Etz, y a través de eso fue exaltado por encima de todos. Se podría decir que viene a luchar por el que fue exaltado al ser puesto en un árbol, ya que lucha por Mashiach. Así como también se podría decir que Heilel se hace pasar por poderoso, lo cual se representa por un árbol también en la escritura, algunos árboles. Entonces podría decir para luchar contra el que se ha exaltado como un árbol, ¿verdad? Puesto que los árboles se levantan y se levantan y se levantan y siguen creciendo. Entonces, y luchará contra el que se ha exaltado como un árbol sobre el círculo de la tierra, causando miedo, y dejará un rastro al brotar
del lado opuesto, ¿verdad? Satanás va a ser sacado del cielo y va a entrar en esta realidad que sería el lado opuesto, entonces va a brotar en esta realidad, en el cuerpo que se le va a dar, para causar división al venir a la realidad de las pequeñeces, esta realidad, o al venir siendo pequeño, puesto que va a entrar en un cuerpo humano. Almodad, que significa que no ha sido medido. Al llegar el límite, luchará contra el que se ha exaltado como un árbol sobre el círculo, causando miedo, y dejará un rastro al brotar con un arma, ¿verdad?, para hacer daño al mundo, desde el lado opuesto, la región del más allá, el cielo, y causará división en la realidad de las pequeñeces, o siendo pequeño sin medida o sin traer juicio, en el sentido de que él, el enemigo, no va a ser justo, no va a medir, solo va a acusar, y no va a medirse en el castigo que va a provocar, para así sacar al pueblo de la muerte. Solo que ahí me lo... Sí, Yeraj. Lo traducen como luna nueva, sin embargo, no hay nada que diga nueva, nada más luna. También se podría conectar con el mes lunar, que el mes lunar, en la escritura aparecen dos tipos de meses, se podría decir solar y lunar. El solar como Hodesh, el lunar con el nombre similar a Yareach, que es luna. Y normalmente se utiliza el mes lunar para referirse al tiempo de luto. Cuando alguien estaba de luto, entonces normalmente pasaba de luto un mes lunar, y se conecta con el lunar porque la noche representa el luto, ¿verdad?, el dolor. Y por lo que venía ahí de sacar al pueblo de la muerte, eso puede representar la resurrección misma, ¿verdad? Sacar al pueblo de Yahweh del lugar de muerte, del Seol. Sentido negativo sería, ¿verdad?, que va a usar a los que le pertenecen como un pueblo de muerte. Y eso es la razón por la que hace años había hecho esto en 3 opciones de interpretación, pero imagínense cuánto duraríamos. Para causar división siendo pequeño en el lugar de las pequeñeces. No habrá medida al sacar al pueblo de la muerte. Se puede decir el montón que van a hacer, y como Yahweh ahí lo que va a hacer es justificar en vez de juzgar para condenar. No habrá medida para sacar al pueblo de la muerte durante una luna, ¿verdad?, como un mes lunar. Curiosamente, los muchos que van a morir y que van a ser el pueblo mueren en cuestión de 30 días, como dice Oseas 5:7. El mes lunar puede durar, puede variar entre 29 y 30 en el calendario judío, al menos. Es decir, ajá, exacto. Sí, en muchos no se dice número del montón que son, 144,000 si es un número específico. Entonces eso sería como si, conectándolo con no hay medida, ¿verdad? No se menciona un número para los muchos, pero sí para los pocos. Entonces, por decirlo así, a los pocos sí se les mide, 144,000, a los muchos no. Entonces dicen, no hay medida al sacar al pueblo de la muerte o al pueblo que muere durante una luna. Y se les dará honor, ¿verdad?, en la resurrección, claro está, por haber estado dispuestos a morir, porque ahí ya va a ser muy tarde y la única forma va a ser muriendo al no aceptar la marca de la bestia. Y se les dará honor cuando sea inundado el lugar de las palmeras. Lo de inundarse se conecta claramente con el diluvio, la venida del Hijo del Hombre, sería como los días de Noé, solo que esta vez no va a ser con agua, va a ser con fuego. Entonces la inundación se puede referir a las plagas postreras, donde va a morir lo que quede en la tierra. Pero al decir ahí será inundado el lugar de las palmeras, recuerden que las palmeras representan a los justos, y los justos serían esos muchos que estarían ahí siendo resucitados. Entonces, una de dos, la inundación se referiría
a la sangre que va a salir de ellos del lagar de la ira y que va a inundar esa tierra donde los maten, o en el sentido positivo, que van a ser inundados con la ruaj, puesto que recuerden que la escritura dice que la presencia de Yahweh va a llenar la tierra como las aguas cubren el mar. Entonces será inundado el lugar de las palmeras. Y la montaña de piedra o desnuda, refiriéndose a que no tiene zacates, pura piedra. Y la montaña de piedra de mi Padre, que es el poderoso, tendrá el pacto al ser reducido a cenizas en el círculo, con lamento y lloro por su nombre. Entonces, vean eso, qué interesante, ¿verdad? Porque después de hablar de los muchos que van a morir y que van a ser justificados, etcétera, ahora menciona una montaña de piedra. Los pocos, al ser cosechados, van a ser llevados a Sión, la montaña. Los 144,000 vienen siendo Sión y son la congregación, y la piedra que es Mashiach, ¿verdad? La piedra angular es Mashiach y la congregación es el cuerpo de Mashiach. Entonces una montaña de piedra se conecta, por ejemplo, con los pocos, además de que una montaña es el reino y los pocos son los reyes. Los pocos son los hijos de Yahweh, y de ahí después dice: mi Padre es el poderoso. Los pocos son los que mantienen el pacto, y a los 2 testigos los van a matar con fuego. Entonces ahí, al decir reducir a cenizas, se puede, no que vayan a ser literalmente reducidos a cenizas por si algo, pero se puede conectar con el fuego que van a usar para matarlos, o con el fuego que se va a dar en las 7 plagas postreras, que va a reducir la tierra a cenizas. Y por eso después viene círculo, el círculo de la tierra. Entonces, la montaña de piedra, cuyo Padre es el poderoso, a través del pacto, una vez que sea reducido a cenizas el círculo de la tierra, con lamento y lloro, por el nombre, que se puede conectar con los 2 testigos que van a morir por fuego por el nombre de Mashiach, o también que por rechazar el nombre es que se va a dar el castigo de los últimos 3 años y medio. Ahora, sí, este nombre Arfaxad le dan varios significados la concordancia, entonces aquí tenemos cierta duda de cuál sería el original, ¿verdad? El más correcto. Voy a verlo aquí en la concordancia rápidamente. Arfaxad dice que es probablemente de origen, sí, exacto, incierto o extraño, dice aquí. Y lo traducen, una de las traducciones que le dan es: esta traducción que usted le pone ahí, fracasaré como el pecho, que es una traducción literal de lo que ponen aquí en inglés: I shall fail as the breast. Poco extraño, pero considero que podría estar relacionado con referirse a, de hecho, con lo que sigue después se puede entender. Dice: él maldijo su pecho, que sería como maldecir a la madre, la que le dio de beber pecho cuando era un bebé. Entonces Arfaxad parece indicar aquel que maldijo a su madre, el que caerá, así como el pecho cae. Pero también lo traduce otras concordancias como límite, el que rehabilita, o el que regenera. Pero repito, hay diferentes posibilidades aquí. Eso del pecho, por ejemplo, es que es Arfaxad. La última parte, que en realidad sería Shad, es pecho. De ahí es donde sacan que ahí está la palabra pecho. Entonces, con todo eso en mente, reducir a cenizas el círculo de la tierra con lamento y con lloro, dejándolo como un desierto por el nombre, cuando caiga como el pecho, ¿verdad? Que podría ser cuando caiga el enemigo, cuando aquel que maldijo a la madre haya caído,
que sería como el que maldice a la Ruach. Recuerden que la blasfemia en contra de la Ruach es el único pecado imperdonable en esta y la otra vida. Pero también, si lo vemos nada más como límite, entonces sería al reducir a cenizas el círculo de la tierra a través del lamento y lloro por el nombre al llegar al límite de los tiempos. Y brotará de la región más allá, o la región del lado opuesto, para traer división. Vean qué particular que diga esos tres nombres otra vez, después de haber mencionado a Arfaxad, que se puede ver como Lucifer maldiciendo la Ruach, como aquel que caerá después de haber sido el Shaddai. Recuerden que Shaddai tiene conexión con el pecho. Entonces, por eso lo voy a decir un poco diferente. Reducir a cenizas el círculo de la tierra hasta dejarlo como un desierto con lamento y lloro por el nombre. Cuando caiga como el pecho al que maldijo a la madre y brote de la región más allá a este mundo para traer división. Entonces el amigo, que es la rama, soplará durante su estación, ¿verdad? O su tiempo, su periodo para predicar, como el Padre exaltado, el Padre de las multitudes, quien se reirá y oirá al poderoso de las alturas en medio de la oscuridad, puesto que viene como ladrón en la noche. Y será castigado por el poderoso cuando lo maten, para hacer olor dulce, ¿verdad? Como cuando alguien, Yahushua fue sacrificado, Yahweh aceptó el sacrificio. Cuando sacrificaban un animal, el humo del animal subía, o el incienso subía al Padre, y eso era aceptado como olor grato, olor dulce. El que sea castigado por el poderoso se referiría a que Yahweh permite que lo maten, ¿verdad? Castigado por el poderoso como olor dulce ante una audiencia, ¿verdad? Lo van a matar enfrente de todo el mundo va a ver sus cuerpos por 3 días y medio. Y en silencio llevará la carga del poderoso por el desierto de la apostasía, hasta cerrar el curso, hasta completar el ciclo, y así tomar aliento, o sea, resucitar, para encontrarse o venir de frente como el incienso. Bueno, para venir de frente como el incienso sería, ¿verdad?, para ascender como el incienso al Padre, como lo vemos una vez que resucita el último, una vez más olor grato, una vez más con fuego. Entonces va a ascender por el fuego con el que los matan como olor grato al Padre. Tomará aliento al resucitar para encontrarse como incienso con el Padre de las multitudes. O sea, una vez que ascienda, se encontrará con Yahweh. Eso lo vemos en Apocalipsis 11, que asciende, y en Apocalipsis 12, que lo hace llamar Yahweh para darle autoridad, como Padre de las multitudes. El músico será puesto como señuelo o trampa para causar contención y lucha al irse, y él se irá. Entonces, vean, músico, Zimram, también lo traducen como alabanza, se conecta obviamente con David. En la escritura hay varios músicos, pero David, el principal, ¿verdad?, el que escribe los salmos, y sabemos que David se conecta con primero y último, genéticamente con el primero, espiritualmente con el último. Interesante que aparezca aquí, puesto que parece indicar que el último vendría para ser un señuelo que va a hacer caer a los impíos y va a causar contención, igual que Yahushua vino y dijo: yo no vine a traer paz, yo vine a traer división, una espada. El Padre se volvería en contra del Hijo, el Hijo en contra del Padre, y eso produciría lucha. Entonces, interesante esto que dice aquí, que tomará aliento para encontrarse como el incienso con el Padre de multitudes. El músico que vendría como un señuelo para crear contención y lucha al irse al poderoso del pacto, del país bajo y sombrío, como un ternero
Recuerden que el último es el becerro de Yom Kippur. Como un ternero dedicado a quien mi Padre conoce, ya que el poderoso ha sabido y él se reirá del peludo. Y él se reirá de Esav. El Esav, que significa, en realidad significa hecho, peludo sería Sheir. Entonces podría ver cómo se reirá de lo que se ha hecho, o de lo que ha hecho el enemigo, puesto que Esaú representa al enemigo. También Esaú se puede traducir como dije, hecho, es como completo, digamos, es hecho porque viene de asá, que es hacer, él hizo. Esav es que ya está hecho, porque se dice que Esaú nació con barba, dientes y toda la cuestión. Entonces nació como un viejo chiquitico. Benjamin Button, digo. Entonces, el que haya nacido de esa manera, le pusieron Esav como diciendo, ya viene completo, ya viene hecho. Entonces, de utilizar la palabra completo en vez de hecho, sería que Yahweh se reirá cuando ya todo haya sido completo, ¿verdad? Cuando se haya completado la profecía, cuando todo haya sido hecho. O se reirá del rojo, eso es Edom, pero bueno, se reirá de Satán, que es el dragón rojo. Y él gobernará como el poderoso. Se reirá cuando todo haya sido hecho, y el poderoso, y él reinará como el poderoso que es oro fino, mientras el amigo del poderoso se apresurará a ayudar desde el oculto al calvo. Recuerdan que a Elishua lo llamaron calvo y mandó a llamar 2 osos que mataron a 42 jóvenes. Elishua, así como Eliyahu representa al primero, en este contexto que estoy mencionando, Elishua representa al último. Aquí es particular que mencione un amigo que va a ayudar al calvo, por ende se podría ver como Eliyahu, el amigo del calvo. Qué duro con esos osos. Entonces, también lo de los osos se puede ver, el hecho de que eran 2 osos como las 2 bestias de Apocalipsis, de los cuales la primera bestia gobierna por 42 meses. Por eso 2 osos mataron 42 jóvenes cuando insultaron a Elishua. Entonces el amigo del poderoso se apresurará a ayudar desde lo oculto al calvo. Y a la derecha será un orador elocuente. Entonces, desde el sur o de la derecha, que eso podría verse como que el amigo va a estar a la derecha, ¿verdad? El que va a ayudar al que aparece aquí como calvo. Y será un orador también, puesto que sabemos que Eliyahu profetiza. Entonces el amigo del poderoso se apresurará a ayudar desde lo oculto al calvo. Eso desde lo oculto se puede ver como de que no le van a reconocer, igual que al último viene como ladrón en la noche. O que va a salir de la nada, de repente. Se apresurará a ayudar desde lo oculto al calvo de la derecha. O desde la derecha. Como un orador sobre la torre de vigilancia, ¿verdad? Como un vigilante sobre el valle quemado. Y digo sobre porque estaba en una torre. Sobre el valle que será quemado. Como un cazador apartará al habitante del valle. Un momento, hacia Amalek, que es el que habita en el valle. Ahora, como dije ahora, los pocos representan el reino, la montaña, los muchos serían el valle, el pueblo, ¿verdad? En un valle cabe más gente. Y en la montaña estarían los que los gobiernan, lo que representaría cada uno. Entonces, interesante que está hablando del amigo y habla de los habitantes del valle. Así como el último tiene una conexión con los pocos, el Eliyahu con los muchos. Entonces, como un orador desde la torre de vigilancia sobre el valle quemado, y como un cazador que apartará al que habita en el valle. Y habrá descanso y tranquilidad
al amanecer. Al amanecer, o sea, del Shabbat milenial, ¿verdad? Cuando ya se dé el milenio ya va a haber tranquilidad, todo el mundo va a descansar. Y también se conecta con el salir del sol de justicia. Y con asombro y miedo, el peludo, ahora sí, el peludo. Con asombro y miedo el peludo. Ahora, no que el que es peludo sea malo, ¿verdad? Tranquilo. No el que por ser peludo vaya a ser malo. Lo que sucede es que en ese tiempo se le llamaba peludo a los demonios porque había un tipo de demonio que tiene la forma de Baphomet, ¿verdad? Como un macho cabrío, una cabra muy peluda. Entonces, por esas cabras peludas es que se le llamaba peludo a los demonios que se parecían a esas cabras peludas o se aparecían con esa imagen. Entonces, por eso en la antigüedad se le decía así a un tipo de demonio. Entonces aquí, al decir con asombro y miedo el peludo, ¿verdad? Eso ya vendría a ser cuando ya todo se haya acabado y el enemigo va a estar con miedo y se va a asombrar de haber perdido, puesto que es como el orgulloso que nunca se imagina perder y cuando le toca se encuentra con una realidad que siempre evitó imaginarse. Entonces, con asombro y miedo, el peludo será cubierto, ¿verdad? Sabemos que va a ser cubierto, se podría decir, por fuego, por castigo, y cubierto en el sentido de ser escondido de esta realidad. Será cubierto por una desbordante tela de color que será la respuesta por haber trillado el tesoro que trilló. La escritura habla de cómo, bueno, por un lado los muchos que van a ser echados en el lagar de la ira, así como las uvas son estripadas, ¿verdad? Para sacar el vino, así van a ser ellos. También la escritura dice que las naciones van a trillar la Jerusalén, la ciudad apartada, y se podría decir que por haber hecho eso ahora les va a tocar a ellos. Entonces sería como con asombro y miedo el peludo será cubierto por una desbordante tela de color. Esa tela de color, repito, haría como alusión a lo que sea que Yahweh va a poner entre el enemigo y nosotros, entre el lago de fuego y la realidad eterna. Lo cual será una respuesta o consecuencia de haber trillado el tesoro, ¿verdad? La parte de la humanidad que Yahweh aprecia o atesora. Respuesta por trillar el tesoro que trilló los habitantes de las cuevas. Qué curioso, porque recuerden que habitantes de las cuevas, Jorí, el nombre Jorí, hace alusión a los que están en el Seol, como diciendo por haber trillado a aquellos que ahorita están muertos, por haber matado y acusado a los que están en el Seol, haber trillado a los habitantes de las cuevas con confusión, ¿verdad? Porque los mató al hacerlos caer en una doctrina falsa, en la mentira, confundirlos para que siguieran al que no era, como respuesta por haber trillado el tesoro de Yahweh, que trilló a los habitantes de cuevas que pasaron por confusión. Y será apartada o reservada en lo alto para descansar la montaña de piedra. O sea, los pocos, una vez más, vean cómo aquí cambia, después de hablar de los muchos que pasaron por confusión y por eso están en el Seol, pero que Yahweh va a llenar de miedo y sorpresa al enemigo por haberlos trillado. Ahora dice, y va a apartar en lo alto y en el descanso a la montaña de piedra, los pocos. Quienes en lo alto sobresaldrán como los fuertes. Como los fuertes de la tela de color.
ya que se había mencionado la tela de color como lo que los va a separar al enemigo, los que los va a tapar, ¿verdad? Sería que los pocos son los que van a tener autoridad de la realidad y de lago de fuego, la prisión en la que va a estar metido el enemigo con todos los demás. También se puede conectar con la túnica de colores que llevaba Yosef, recuerdan, cuando el último gobierne sobre el mundo entero, descendiente de Yosef. Sobresaldrá como el fuerte, vestido de tela de color, y como un halcón testificará contra el que trilló el pueblo exaltado. También se podría decir, testificará y trillará a los que han sido fermentados, que eso se conectaría con los que tienen la levadura, por ejemplo, de los fariseos, ¿verdad? Los hipócritas y demás, a quienes va a trillar. Con fuego de discernimiento, una vez más el fuego que sale de los dos testigos, como un halcón. También ponen cometa, pero voy a usar halcón por la conexión con, bueno, por un lado el halcón como agarra la serpiente, y la conexión del halcón con el águila o la similitud, así como el águila representa a Micael en el aspecto positivo, el rey de las aves. Entonces, también otra cosa que quería decir, recuerdan en Daniel 2 habla del reino que se va a levantar, pero una piedra se va a desprender de una montaña sin mano humana que la haya cortado, y esta va a caer y le va a dar a la estatua que vio Nabucodonosor en los pies, y la estatua se va a caer, y esa piedra que bajó del cielo se va a convertir en una gran montaña que va a llenar toda la tierra, y ese es el reino de Yahweh. Entonces la montaña de piedra se conecta con esa piedra que baja y se convierte en una montaña. Entonces la piedra que se convierte en una montaña y sobresale como el fuerte vestido de una tela de color, como un halcón, testificará y testificará contra el que ha trillado el pueblo exaltado. Con fuego de discernimiento tendrá ventaja con una lira, una vez más haciendo alusión a la música o a la alabanza de Yahweh. Tendrá ventaja con una lira, y el tesoro, ponen dos traducciones muy diferentes para este mismo nombre, Bilhan, y aquí tengo otras dos. Sí, una de las que ponen es modestia. Bueno, por eso aquí ponen tímido. Ok. Voy a usar modesto en ese caso. Con fuego de discernimiento tendrá ventaja a través de la lira, o dejará una lira, que eso también se puede ver como la alabanza, como un tesoro a través del cual se puede alcanzar conocimiento del Padre. También tendrá ventaja a través de la lira, la música, y un tesoro, ¿verdad? La sabiduría, el conocimiento. Será modesto y traerá temblor. Aquí esto es tortuoso. Bueno, sí, traerá temblor y opresión o tortura, siendo modesto. Y aterrorizará o hará temblar y oprimirá a los, bueno, es que aquí se podría decir los árboles o los enmaderados, o la selva, como me pone aquí, que en ese caso obviamente no se referiría a los pocos que son como árboles, se referiría a los árboles en general como los malos. Me refiero más bien, bueno, que dice aquí estaría el punto. Un bosque en la escritura, si hablamos de los que los pocos son como árboles, pues se puede conectar con eso, pero también los bosques representan ejércitos. En este caso, ¿verdad? Si les va a causar terror y oprimir aquel que era modesto, tener la lira y fuego y discernimiento, o sea, alguien que Yahweh manda positivo, vendría entonces a hacerle eso a los negativos, a los ejércitos de la bestia, se podría decir, o simplemente los que habitan la tierra, que se verían como árboles, ya sea que den buen fruto o mal fruto.
por ende todo ser humano es como un árbol. Algunos árboles dan fruto, otros no. Algunos árboles dan un buen fruto y otros árboles que supuestamente deberían dar el mismo fruto dan un fruto igual pero de un sabor malo. Entonces así se puede ver qué tipo de árbol es y la tierra y demás. Entonces será modesto y aterrorizará y oprimirá a los de la selva o a los que son como árboles. Y con estridente júbilo el que viene de rojo gobernará como el poderoso. Y cuando digo el que viene de rojo, eso conecta con Isaías 63, el último. Con júbilo estridente el que viene de rojo será quien gobernará como el poderoso. Y se dará la destrucción a través de el incendio que consumirá para dar el juicio, con lamento y lloro al amanecer. El redil, ¿verdad? Los pocos se apurarán hacia la derecha, hacia el sur, hacia la bendición del poderoso, hacia la derecha del poderoso, porque son el cuerpo de Mashiach que está a la derecha del poderoso, y el sur, que es donde está la bendición. Y se dará la separación o la división de las ruinas, que se puede decir como que lo que haya quedado en ruinas, el mundo ya se va a separar en la parte que va a ser para los pocos, la parte que va a ser para los muchos y la parte que va a ser para las naciones. Y será como una prenda o un manto para la viña noble, ¿verdad? La vid de Israel. Y el deseado, o ese deseado estaría con el anterior. Entonces me gusta cuando todo se acomoda tan perfecto, ¿verdad? Pero entonces me vuelvo un poquitito. Para dar su juicio a través de lamento y lloro. Al amanecer el redil se apresurará a la derecha del poderoso, a la bendición del poderoso, cuando se dividan las ruinas, que también es como en una guerra el botín, cuando se dividan las ruinas, y como un manto sobre la vid será el deseado, ¿verdad? Como un manto sobre la congregación, sobre Israel será el deseado de las naciones. Y en las calles anchas o en diferentes lugares, aquel que posee el favor, ok, es que si este ratón es el que me está aquí. La vez pasada habíamos visto, bueno, ¿se acuerdan? La liebre, el ratón y el topo. 3 nombres que tenían 3 personas que eran animales impuros. Y tuvimos que verlo, bueno, el aspecto positivo y el aspecto negativo. Difícilmente uno puede ver el ratón como algo positivo, pero lo particular que habíamos hablado era lo pequeño que es, cómo se puede escabullir, esconder fácilmente, y eso en cierta manera se conectaba con el último, que viene como un pequeño y que no van a poder atrapar, en el sentido de que aquellos que lo traten de matar van a morir de la misma manera. Se va a escabullir escondido como ladrón en la noche. Entonces en ese sentido se podría conectar normalmente con lo positivo, pero en lo negativo normalmente representa a Satán, ¿verdad? Como normalmente el ratón por ser impuro, sucio, donde se anda metiendo, y la rata que se conecta con los informantes, ¿verdad? Como Lucifer, que es un acusador. El poderoso, cuando se dividan las ruinas, como un manto sobre la vid será el deseado. Y los lugares de aquel que recibe el favor del Señor, como un ratón, se podría decir, porque el nombre ahí también es Baal Hanan, que lo traducen como el que posee el favor. Está bien, porque un Baal es un dueño del favor, pero también se puede ver como Baal, el nombre negativo, ¿verdad? El Señor, o a quien el Señor da favor.
Ay, ay, ay. Entonces los lugares de aquel a quien el Señor favoreció, se podría decir, estarán llenos de ratones, de ratas y ratones. Recuerdan que también en la escritura dice que donde hayan habido ídolos, Yahweh va a dejar demonios. Van a ser lugares donde ya no va a haber habitantes, y si van a haber habitantes serían animales impuros. Entonces se puede ver algo así. Los lugares de aquel al que el Señor favorece se llenarán de ratones. En lo positivo sería, y los lugares de la tierra serán del que posee el favor, o el dueño del favor. Pero ahí es donde queda el ratón, como en medio de la nada. Entonces solo por eso lo voy a decir como lo dije al principio. Y los lugares de aquellos que favorecieron al Señor serán para los ratones. Y habrá un poderoso gemido, un poderoso grito. Bueno, aquí es el nombre Pai o Paú, que en realidad también se conecta con el sonido que hacen las ovejas. Entonces, si un poderoso gemido, sí, porque sería un poderoso balido de la favorecida por el poderoso. Vean qué interesante esto, porque esta es la que es favorecida por el poderoso, que sería la congregación, y antitos de esto estuvo Baal-Hanán, que es el que es favorecido por el Señor. Entonces el lugar favorecido por el Señor se llenará de ratones, y después habrá un poderoso, o sea, se oirá fuertemente el balar de las ovejas de Yahweh, o balido, quienes son la congregación favorecida por el poderoso. Y se perseguirá o se buscarán las aguas de oro del rojo. Eso puede decir, y se buscará la enseñanza del reino a través del último que viene vestido de rojo. Y entonces se reservará la maldad, la iniquidad, o se retendrá, se contendrá, no sé cuál de estas usar, y será contenida la maldad y la iniquidad, ¿verdad?, en el lago de fuego, con un clavo de la tienda de la altura. Qué curioso esto. Recuerdan la historia, ya faltan como 6 nombres, tranquilos. Recuerdan que cuando Abraham fue a buscar a Ismael y salió la esposa de Ismael, que era impía, y Abraham le dijo, dígale que cambie el clavo, y se refería a que cambiara la esposa, porque la esposa edifica el hogar, el clavo mantenía, o las estacas que mantienen la tienda. Entonces hizo ahí una metáfora, y particular aquí, que en cierta manera se puede ver como que se está usando en el sentido de que la maldad va a ser contenida, y el clavo de la tienda de la altura, que ahí la metáfora sería la congregación, la esposa de la tienda de las alturas, o aquello que va a mantener la tienda de la altura, curiosamente es el sacrificio de Mashiach, que fue clavado en un madero, y un clavo, y el clavo de la tienda de la altura como un roble, será como un roble. Tantas cosas que decir. El roble también se conecta con los justos, o el justo. ¿Verdad? Es una madera fuerte, un árbol alto. Entonces, y será perseguida las aguas de oro que viene vestido rojo, cuando sea contenida la maldad. Se podría poner el clavo ahí como lo que la va a mantener cerrada, la maldad que está ahí contenida. Y con un clavo será establecida la tienda de las alturas como un roble. El clavo se puede ver como la congregación y como el sacrificio de Mashiach. La tienda de las alturas, el lugar donde Yahweh nos va a permitir estar, y nos va a tener en alto como un roble, en justicia. Después de que en medio de la oscuridad, como un cazador que vino del sur,
en medio de la fortaleza. Recuerdan, aquí cazadores Kenaz, pero recuerdan que se habla del nombre Sidón, que es cazando y pescando, y se refiere a la cosecha. Cuando los muchos van a ser cazados, los pocos van a ser pescados. Además, el último también, al venir con un arco, se puede decir que viene a cazar. Entonces, como un clavo que sostiene la tienda que está en las alturas como un roble. En la oscuridad del fin de los tiempos, la noche espiritual, el cazador vendrá de la derecha o del sur a la fortaleza como el príncipe del poderoso, el sabio de la ciudad que viene de rojo. Ahí vimos que la mayoría se refirió a lo que Yahweh está por hacer en el fin de los tiempos, y eso es algo que vamos a notar varias veces cuando hagamos esto de los nombres, puesto que, como dije, el aspecto literal de las genealogías es decir de dónde viene cada persona genéticamente, y esto sirve para reconocer que Yahushua es el Mesías que tendría que venir de Abraham, Isaac y Jacob, de Yahudá, etcétera, etcétera, etcétera. Como lo vemos en Mateo y Lucas, el montón de gente, ¿verdad?, que estuvo antes de Mashiach. Entonces las genealogías literalmente representan o están ahí para entender que el Mesías es quien Yahweh prometió que sería y de dónde vendría. Y en el aspecto espiritual, que es a través de la definición de los nombres, se conecta con la venida del último. Vamos a ver claramente ahí ocasiones donde se habla del primero, como los primeros 10 nombres. El hombre que sería sustituto por el ser humano, y etcétera, etcétera. Entonces, de fijo va a salir Mashiach una y otra vez, pero va a ser común ver que está hablando del fin de los tiempos cuando se manifiesta el último. Porque lo que uno cumple literal, el otro espiritual. La genealogía literal para ver que Mashiach vendría genéticamente de Yahudá. La genealogía espiritual, la definición de los nombres, para ver la profecía del fin. Dice aquí, podría ser que Adán vino reencarnado en varios cuerpos, cumpliendo el trabajo desde el principio hasta el final, cumpliendo los planes establecidos por Yahweh. Sí, es una posibilidad. Como he dicho, en el judaísmo se cree que Adán reencarnó como David y después volvería a reencarnar en el fin. Podría ser el hijo del hombre, el Ben Adam, podría ser el mismo Adán.